Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy vamos a analizar el impacto del pontificado de Francisco en la situación de nuestro país. Un papa que visitó la isla, se reunió con Fidel Castro y se declaró amigo personal de Raúl Castro, pero que también presionó para la excarcelación de presos políticos. Para hablar de este tema, hoy doy la bienvenida a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Marlene Azor, académica y activista. También tendremos una conexión desde Santiago de Cuba. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Yaxi Cires, si comparamos a Francisco con los pontífices anteriores, ¿cuál sería el saldo de su política hacia Cuba? Bueno, yo creo que cada pontificado o cada papa ha tenido su propio signo de identidad. Juan Pablo II venía con un espíritu de la reafirmación de la libertad, la necesidad de la libertad, de no tener miedo, eh, propio de un contexto dominado por la existencia del campo socialista y la necesidad de derrumbar esos regímenes oprobiosos. Benedicto tenía un pontificado que estuvo muy marcado por la verdad, por la reafirmación de la verdad y de los valores que están en la base de la cultura occidental, constantemente socavado por otras líneas políticas y por nuevos enfoques ideológicos. El caso de Francisco, y que eso se hizo patente durante sus discursos y sus homilías y sus mensajes en Cuba, fue un pontificado muy enfocado en aquellas personas que él consideraba excluidos, las personas descartadas, los pobres, los inmigrantes, en fin, pues cada uno de los pontífices eh, tuvo un signo característico y de alguna manera en sus discursos, si uno lee ahora poniéndolo todo en perspectiva, uno se da cuenta cómo todo eso se tuvo forma en las palabras que tuvieron en Cuba. Yo solamente sí añadir a este contexto que Juan Pablo II hizo mucho énfasis en el tema de las estructuras de pecado, que son las estructuras, quitando lo de pecado es muy de iglesia, pero son las estructuras que esclavizan a la persona. Francisco, por su parte, hablaba más bien de la amistad, de la amistad cívica entre la gente. Bueno, yo creo que habría que encontrar un punto intermedio entre los tres últimos magisterios. Para ganar en claridad, con un sí o un no, ¿su saldo fue positivo para Cuba? Yo creo que sí, que fue positivo. Yo sé que hay mucha gente que cuestiona determinadas posiciones, determinadas expresiones, principalmente expresiones, algunas que ya tú has mencionado. Sin embargo, sería injusto hacer una valoración sobre la relación del Papa Francisco con Cuba y no tener presente el reclamo por la liberación de los presos políticos. Venimos de un desierto, me explico, en los últimos años, con el estallido de guerra, con los conflictos que hay a nivel internacional, de una gravedad tremenda, la hostilidad, los líos geopolíticos han de alguna manera opacado esa necesidad y ese reclamo de la liberación de los presos políticos. Y él, en ese contexto, se interesó por ese tema. Marlene Azor, declarar tener una relación de amistad con el dictador de alguna manera le hace cómplice de la dictadura. Absolutamente. A mí me parece que la postura del Papa Francisco con relación a Cuba fue inaceptable
e incoherente. Inaceptable porque después del 11 de julio del 2021, el Papa Francisco habrá hecho las gestiones para la liberación de los presos políticos, pero no se pronunció públicamente por una exigencia así a la dictadura cubana. En segundo lugar, en octubre del 2021, 500 cubanos se trasladaron hasta el Vaticano a participar en el Ángelus del Papa Francisco y no los dejaron entrar al Vaticano. 500 cubanos, dijeron la prensa italiana. Estos son hechos, es decir, el Papa sabía perfectamente bien que esos cubanos iban a llegar ahí, cada uno con una bandera, en una postura de, digamos, de pedir, por favor, la liberación de los presos políticos y de la libertad en Cuba. Eran absolutamente una manifestación pacífica. No los dejaron entrar al Vaticano y lo que hicieron los 500 cubanos fue acostarse en la calle, cada uno delante de la puerta del Vaticano, porque la policía no los dejó entrar, la policía del Vaticano no los dejó entrar, y se cubrieron cada uno con una bandera cubana. Entonces, esa negativa a dejarlos entrar después de que es una movilización de 500 personas que han venido desde Estados Unidos y de otras partes de Europa, me pareció realmente un desaire mayor, pero un desaire mayor frente a una sociedad y a feligreses que lo que estaban pidiendo era la libertad de los presos políticos. Y después de eso, en el 2022, cuando se cumple un aniversario del 11 de julio, de las manifestaciones espontáneas ciudadanas del 11 de julio, el Papa Francisco fue entrevistado por Univisión, dijo tener buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Y agregó en tono aprobatorio, Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande. A lo que el periodista que estaba analizando esta entrevista de Univisión dice, bueno, pero ¿símbolo de qué? ¿Historia grande en qué sentido? Es decir, que la amistad con la dictadura y no con el pueblo cubano fue absolutamente abierta y explícita. Yo diría que demasiado expresiva. Y en relación con el pueblo cubano, en realidad, si hizo alguna negociación, fue secreta con relación a la liberación de los presos políticos. No sé en qué momento realmente, pero si lo hizo fue dicho de una manera también como deseo, pero no como diplomacia real. No había una declaración pública de exigencia a la dictadura de liberar los presos del 11 de julio, al menos. Vamos ahora hasta Santiago de Cuba para hablar con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, sobre este candente tema. Debo decir que José Daniel Ferrer nos envió este vídeo hace unos días y que hemos conocido en las últimas horas su detención y su regreso a la cárcel. Estaremos pendientes en otros espacios de Diario de Cuba sobre esta situación que desde luego nos preocupa. Vamos a escuchar a José Daniel Ferrer hablando sobre el pontificado de Francisco y Cuba. Hizo muy mal el Papa fallecido, el Papa Francisco, cuando declaró que el dictador cubano Raúl Castro era su amigo. Con el historial tanto de Raúl Castro como su hermano Fidel Castro en materia de respeto a la libertad religiosa, decir que Raúl era su amigo viene a ser algo así como que el primer Papa de la Iglesia Católica, el apóstol Pedro, hubiese dicho en algún momento que Nerón, el emperador romano, era su amigo. Es decir, muy desacertada esa declaración del Papa sobre su amistad con el dictador cubano. En cuanto a sus gestiones a favor de la libertad de los presos políticos, en cuanto a su preocupación por la vida y las condiciones de los presos políticos y del pueblo cubano en general, pues se le agradece. Fue lo correcto. Aunque lo hiciese de manera demasiado tibia, de manera
poco comprometida, diría yo, se le agradece. Por desgracia, esta actitud que tuvo el sumo pontífice recientemente fallecido hacia el régimen tiránico imperante en Cuba, la tienen también, por ejemplo, la Comisión Europea, el gobierno de Canadá, varios gobiernos latinoamericanos y otros gobiernos democráticos que dicen defender los derechos humanos, que dicen tener un firme compromiso con la defensa de la libertad y la democracia en el planeta. Sin embargo, tienen muy buenas relaciones con el régimen cubano, con el régimen que más viola los derechos humanos en el hemisferio occidental, un régimen aliado de las peores tiranías a nivel planetario. Gobiernos que debían tener una actitud, una postura firme y comprometida con la defensa de los derechos humanos en Cuba y también en Venezuela, en Nicaragua, no lo hacen. Así que te diría que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, y voy a parafrasear al apóstol de nuestra independencia, José Martí, como se puso del lado de los pobres, de los oprimidos, de los perseguidos, de los discriminados, de los marginados, merece honor, aun cuando no haya estado muy comprometido con los pobres, con los marginados, con los perseguidos, con los oprimidos en la mayor de las Antillas. Yaxis, el Vaticano mantiene buenas relaciones diplomáticas con La Habana, al menos eso dicen entre ambos estados, pero la libertad religiosa en Cuba sigue en mínimos. Incluso esta pasada Semana Santa hubo algunas prohibiciones de actos públicos en determinadas parroquias del país. Hay gente que confunde libertad religiosa con relaciones iglesia-estado, y eso es un error. Incluso el termómetro de las procesiones sí o procesiones no, también se queda pequeño ante lo que significa que se respete o no la libertad religiosa. Nosotros documentamos en 2024 casi 1.000 violaciones a la libertad religiosa. En algunos casos, prohibiciones de ir a misa, por ejemplo, ir al culto dominical, pero en otros, persecución y hostigamiento directamente a la libertad de conciencia, por ejemplo, con respecto a los miembros del Centro de Estudio Convivencia Cuba. Y hay muchos ejemplos así. Por tanto, yo creo que más allá de lo que pueda presumir el régimen cubano de tener unas buenas relaciones con el Vaticano, el régimen cubano es profundamente anticristiano, antirreligioso, antilibertad religiosa. Por más que ellos vayan a firmar una condolencia a la Nunciatura Apostólica o manden a alguien de tercer nivel a la misa funeral del Papa, aquí lo que cuenta es el respeto a la libertad de conciencia. Lo que cuenta es, y en este caso como una incoherencia, que mientras hacían eso, se burlaban de una señora de 84 años, la madre del intelectual José Gabriel Berranachea, y le decían que la única forma de que se iban a ver era cuando ella se muriera. Eso no representa ningún respeto, no al cristianismo, sino a los valores que están en la base de la humanidad, de la bondad y de respeto a la dignidad humana. Marlene, siendo realistas, en tu opinión, ¿cómo debería ser el próximo Papa de Roma en sus relaciones con las tres dictaduras de América Latina, especialmente con Cuba? ¿Abiertamente conflictivo hacia ese problema o continuar la diplomacia tras bambalinas que han desplegado no solamente Francisco, sino también Benedicto XVI e incluso Juan Pablo II? Yo creo que tendría que tener una relación más beligerante con relación a las tres dictaduras del continente, porque en realidad estas dictaduras están acabando con las poblaciones de esos países. Mantienen una represión y un terrorismo de Estado por ser dictaduras, que es una represión arbitraria, diaria, por todos los medios. Y yo creo que el próximo Papa
tendría que tener una actitud, yo diría que a nivel internacional, como la que tuvo Juan Pablo II, y específicamente con relación a Cuba, es decir, que tuvo una postura con relación a las dictaduras, porque cuando estaba luchando contra el comunismo, lo que estaba luchando era contra las dictaduras que se establecieron en Europa. Entonces, yo sí creo que el próximo papa debe ser más beligerante y menos diplomacia light con relación a las dictaduras del hemisferio, porque están haciendo mucho daño realmente a sus poblaciones. En primer lugar, a sus feligreses y en segundo lugar, a las poblaciones completas. Permíteme un comentario porque no sé si un papa ultraconservador, hay posibilidades de que ese sea el perfil del que salga, va a tener una mayor comprensión de este asunto, como tampoco uno progresista sería su función contemporizar con el régimen de La Habana o estaría en esa línea. No, creo que tiene más que ver con 2000 años de historia de la Santa Iglesia Católica y romana y de cómo se desarrolla la propia Yo diplomacia creo que más allá de las posiciones conservadoras de Benedicto XVI o progresistas de Francisco. yo creo que tiene que ver con el empuje que haga la sociedad civil de cada uno de esos países, con el lobby que logren hacer en el Vaticano, como el lobby que logren hacer en Europa o el lobby que logren hacer en Estados Unidos. Es decir, nosotros no podemos pretender que ningún pontífice, ningún presidente de ningún país decida la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es decir, eso depende del empuje que hagan las sociedades civiles de esos tres países con relación a todos los gobiernos, incluyendo el gobierno del Vaticano. Yaxis, al nuevo Papa también le va a tocar una renovación profunda de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Ahora mismo hay varias sedes episcopales que esperan el relevo, obispos cansados, ancianos pasados de edad, alguna sede vacía, vacante como el caso de Ciudad Ávila. En tu opinión, ¿por qué Francisco ha mantenido o mantuvo bloqueados los nombramientos de obispos en los últimos años en Cuba? Hay muchas especulaciones sobre ese asunto. Incluso se ha llegado a decir que las relaciones iglesia-estado, ya de la iglesia local con el Estado, no han sido tan buenas. A mí me consta que no han sido tan buenas. Quizás la del Vaticano con el gobierno sí, pero con la local no. Pero en realidad yo creo que eso obedece a otro tipo de problema, que es el problema de las vocaciones en Cuba. Hay una disminución importante de las vocaciones a la vida sacerdotal. Gran parte del clero que hoy trabaja en las comunidades cubanas es extranjero. Entonces, yo creo que estos asuntos están en la base. Y también que, y no es que yo coincida con este criterio, que los sacerdotes muy preparados y con una vocación muy profética y gente muy preparada, repito, quizás los vean con menos opciones para el episcopado. Yo creo que es un error. Yo creo que nosotros necesitamos obispos como el padre Alberto, necesitamos obispos y como otros sacerdotes que hay en Cuba que asumen en serio su misión profética. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Marlene Azor, académica y activista, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, sobre quien estaremos muy pendientes en las próximas horas. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.